bienvenidos y bienvenidas a nuestro ciclo de conversación denominado VB en clave constituyente del Centro de Estudios de Ñuble de la Universidad del Biobío en el marco de su proyecto de extensión relevante 2021, como una manera de abrir espacios de diálogo con la ciudadanía en el contexto de la redacción de la nueva Constitución para Chile. Queremos recordarles que este ciclo de conversatorio se transmite vía streaming a través de múltiples plataformas digitales por lo demás, las cuales invitamos a compartir: Facebook Live, YouTube, radio y VB TV. Saludamos a todos y todas nuestros auditores y auditoras y a quienes nos acompañan en la mesa de trabajo, a la académica y directora del Centro de Estudios de Ñuble, Julia Faguas Gysi, y al académico Bruno Vibort Urrutia, y en particular hoy a nuestro invitado Sergio Toro Maureira, quien es profesor asociado y director del Centro de Información para la Democracia de la Universidad de Concepción. Sus temas de investigación son la lógica de representación en los sistemas políticos latinoamericanos y la ciencia de la información para las políticas públicas. En ambas materias ha sido responsable de proyectos internacionales como del PNUD o del Banco Interamericano de Desarrollo y nacionales como Fondesit y Fondef. Sus trabajos han sido publicados en prestigiosas revistas a nivel internacional. Así que muy bienvenido, Sergio, a nuestro ciclo de conversación. Así que partimos obviamente hoy con Julia para poder abrir este diálogo. Hola Sergio, un gusto tenerte acá con nosotros en la Universidad del Biobío y en el Centro de Estudios de Ñuble. Y bueno, una pregunta muy general para partir: ¿cómo ves tú este proceso que se avecina, ¿no es cierto?, de escribir una nueva constitución para nuestro país? ¿Cómo te imaginas que va a funcionar esta convención? Hola Julia, primero que todo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la querida Universidad del Biobío por darme este espacio para conversar. Agradezco a Alejandra, a Bruno y a ti por esta oportunidad. Y la pregunta que tú me señalaste es una pregunta bien difícil de responder. ¿Por qué lo digo? Particularmente porque estamos viviendo tiempos convulsos, ¿no? Y como estamos viviendo estos tiempos convulsos políticamente, socialmente, ¿no?, y sanitariamente, uno de los riesgos fundamentales es que finalmente la discusión de la Convención Constitucional no esté centrada fundamentalmente en lo que se tiene que hacer, que es la creación de los pilares de la nueva institucionalidad política y los pilares del nuevo pacto social. Y por tanto, las convencionales y los convencionales debiesen hacer es precisamente un ejercicio de trabajo de construcción, entendiendo la diversidad y pluralidad de las visiones que van a estar ahí dentro, ¿no? Por tanto, se debe trabajar en una lógica muy lejana a las lógicas que trabajan los congresos, por ejemplo, ¿no?, que son una lógica más bien política, muy coordinada, muy cartelizada en su momento, ¿no? Y abrir, digamos, una conversación bastante más amplia respecto a los distintos puntos de vista que puedan existir, y sobre eso empezar a generar principios que van a regir la próxima Constitución. Eso no es muy fácil, creo yo. Se necesita mucha coordinación y se necesita además mucha capacidad de cada uno de abrirse a nuevos temas. Pero en lo que sí estoy confiado es que la pluralidad de visiones que están puestas en las candidatas y los candidatos a la convención constitucional pueda llevar también una pluralidad de visiones en la discusión posterior. Así que en ese sentido estoy muy confiado, porque no va a ser una discusión típica que hemos estado acostumbrados a las discusiones más relacionadas con el Congreso y su relación con el Poder Ejecutivo. Sí, gracias. Sí, me parece que tienes mucha razón en lo que has planteado, en verdad. Sí. Sergio, a propósito de la participación en lo que significó, obviamente, ¿cierto?, este porcentaje del resultado del plebiscito, en la región de Ñuble no fue distinto a otras regiones, ¿no? Se impuso el apruebo por casi el 80%.
pero hay un dato que es importante de analizar que tiene que ver precisamente con la participación electoral. Y ese sí que fue menor en Ñuble respecto al promedio nacional, alrededor de un 42.4% en la región versus un 51% a nivel nacional. ¿Cómo visualizas que efectivamente esta elección va a estar enfrentada y se va a conjugar con aquello? Por ejemplo, tú sabes además que estamos en la región más rural del país, ¿no? Que no hubo acceso a movilización gratuita, entre otros factores que pudieran influir. ¿Cuál es tu mirada respecto a los procesos de participación, principalmente en zonas rurales? Es una súper buena pregunta, Alejandra, y te agradezco la pregunta. Lo que yo observo en zonas rurales, en general lo que se ha observado en las zonas rurales es que la participación aumenta cuando están relacionadas con las elecciones locales, ¿ok? Es decir, hay comunas rurales que participan muy poco en elecciones generales, presidenciales o parlamentarias, y participan mucho, sin embargo, en elecciones locales. ¿Qué pasó en el plebiscito? En el plebiscito, en realidad, lo que hubo es lo que tú señalas. Hubo una menor participación en zonas rurales, ¿no? Con respecto a la elección presidencial del año 2017. Menor participación. Y esto no solo se dio en Ñuble muy marcadamente, pero se dio desde el sur de la región de O'Higgins hasta Aysén, ¿no? En las zonas rurales, en todas estas regiones, en las zonas urbanas, hablo de ciudades más que en zonas urbanas, en las ciudades aumentó, pero en todas las comunas con alto porcentaje de ruralidad, esta participación bajó mucho. Entonces, una de las preguntas que salen siempre es, bueno, ¿qué pasó en esas zonas? ¿No? Esa es una de las preguntas que está ahí. Y las respuestas son variadas. Una, claramente la falta de locomoción en el plebiscito, ¿no? Que no se establecieron estrategias de logística de locomoción en el plebiscito. Pero no solo no se establecieron logísticas de locomoción estatal en el plebiscito, sino que tampoco se establecieron las logísticas de acarreo, que le llaman, ¿no? Y de locomoción, que está mucho más relacionada con los agentes políticos que están interesados en que las personas vayan a votar. En las zonas rurales eso se da mucho, es decir, la camioneta o la candidata que va y va a las zonas rurales y recoge a esas personas y las lleva a los locales de votación, eso se da mucho, o sea, y ustedes pueden ver también en las zonas rurales de Ñuble cómo finalmente el evento electoral también es un evento donde existe esta lógica de movilización de sectores rurales hacia los locales de votación, ¿no? Y que es un evento para ellos muy importante en muchos casos, ¿no? Entonces, algunas investigaciones que nosotros hemos desarrollado, luego de lo que ocurrió precisamente con la baja participación electoral de los sectores rurales, y por tanto consultas que nosotros desarrollamos en esas zonas, nos dieron al menos tres motivos. Uno, el poco acarreo, ¿no? Y generalmente las personas que viven ahí recordaban el acarreo que había hecho el alcalde antes, digamos, que ahora no existía, ¿no? Otra está muy relacionada con la estructura de representación de las zonas rurales. En las zonas rurales no se vota programáticamente, es decir, este tipo de votación no era una votación muy interesante para esas zonas rurales, porque en esas zonas generalmente se vota personalistamente, ¿no? Está mucho más relacionado con la estructura familiarista de los sectores agrarios, ¿no? Donde lo que está detrás más es pasar por la libreta al candidato que simplemente votar por un programa particular, que en este caso era apruebo o no apruebo constitución. Eso mucho salió, digamos, que no entendía por qué iban a votar, que en realidad lo que ellos trataban de saber era si don tanto no estaba señalando que fuéramos o no fuéramos. Entonces la vinculación de los alcaldes sobre esto también fue muy importante. No hubo mucha vinculación de los alcaldes de zonas rurales para explicar la razón, digamos, de una nueva constitución.
Y en tercer lugar, bueno, el temor, obviamente el temor sanitario ante la pandemia, ¿no? Que uno puede entender que zonas rurales son zonas mucho más envejecidas, y como en ese momento todavía no existía mucha claridad respecto a lo que podría ocurrir y había que generar un resguardo, todas esas personas de esas comunas, que son comunas envejecidas, por tanto no fueron a votar por la misma razón de que no fueron a votar en casi todo el país. Esas eran las tres razones que salían ahí. Entonces, ¿qué puede pasar en la Convención Constitucional? Bueno, si está presente el actor alcalde o candidato o candidata a alcalde, puede ocurrir que la locomoción mágicamente se haga, digamos, presente, ¿no? Y esto no está bien ni está mal, eso no lo juzgo yo, digamos, eso lo puede juzgar, yo simplemente una constatación, ¿no? Si está presente también el menor temor sanitario que podrían tener en las poblaciones más envejecidas a propósito de la vacuna, también puede ser un atributo de volver a las urnas, ¿no? Y si está presente la idea de que se van a votar por candidatos, también podría en los sectores rurales, a propósito de esta estructura familiarista, también volver a las urnas. Entonces las zonas rurales pueden aumentar su votación a lo que ocurrió en el plebiscito, pero no está muy claro si este fenómeno se va a dar, el aumento de votación se va a dar en los sectores urbanos. Entonces, de nuevo, se puede llegar a compensar esta lógica de participación electoral. Adelante, Bruno. Bien, Sergio, esta para nosotros es una coyuntura histórica, ¿no? Es la primera vez que en nuestro país se va a dar una constitución en la cual se va a pensar el país. Siempre las constituciones habían sido dictadas no por normas democráticas, ¿no? Y hay temas en los cuales como país nosotros nunca hemos reflexionado mayormente, ¿no? Por ejemplo, el sistema de gobierno, el peso que debe tener la figura del presidente, por ejemplo, o si debe tener como contraparte un parlamento más fuerte. Esa es una discusión que se está dando en otros países de América Latina y que también en Chile, a partir precisamente de la baja aprobación que han tenido los presidentes de los últimos gobiernos, ¿no? El presidente actual tenía un 9% el otro día en la última encuesta CADEN, pero la presidenta Bachelet tampoco tuvo aprobaciones altas y también tuvo aprobaciones históricas muy, muy bajas en algunos periodos. Entonces, se piensa de que, por un lado, bueno, el descrédito de las instituciones políticas, pero por otra parte se piensa que está un poco tal vez desgastado este modelo presidencialista. ¿Crees tú o piensas tú que debiera ser este momento en el cual debiera nuestro país también pensar en una modificación al respecto? Lo que yo creo es lo siguiente. Siempre se ha discutido en la historia de América Latina la viabilidad y posibilidad, ¿no?, de hacer un cambio a un estilo que es un estilo altamente concentrado en el poder el presidente. Esto es un problema histórico, ¿no? Claro. O sea, desde los procesos de emancipación, ¿no? El proceso de emancipación lo que hizo fue reforzar concentración del poder en un individuo que en ese minuto se le llamaba directores supremos, dictadores, etcétera, ¿no? En toda América Latina. Y que luego del proceso de emancipación ha usado finalmente en términos, digamos, ante la improvisación y lo inminente de la independencia, la salida que se tuvo en términos institucionales fue concentrar el poder. Y luego de concentrar el poder, y luego de ese proceso hubo otros conflictos, ¿no? O sea, enseguida de esos procesos. Los conflictos de definiciones de fronteras, ¿no? Las guerras que existían entre países para definir las fronteras en América Latina conllevó a un reforzamiento aún más fuerte de estas estructuras unipersonales con alta concentración del poder. Y después, ¿no? Y esto también después, pero también paralelamente, toda la idea de organizar los estados una vez definidas las fronteras también reforzaron esta idea de cargos unipersonales con alta concentración del poder. Entonces, uno podría decir, América Latina nace con esta idea de
de un cargo unipersonal con muchas prerrogativas y con alta concentración del poder. Y algunos países en América Latina han querido resolverlo con muy poco éxito. Y otros han tratado de mantener ciertos sistemas y formas de gobierno presidencialistas, ¿no? Pero desconcentrando o reduciendo las capacidades del presidente y entregándole más atribuciones al Congreso. Bueno, esa discusión que se da en América Latina en general es una discusión que se da en Chile en particular, ¿ok? Nosotros somos una república construida también por este tipo de estructura, que generamos además un Estado fuerte, ¿no? El Estado portaliano que buscaba este tipo de estructura, que hubo algunas disputas con la guerra civil en 1891, que lo que buscaba era precisamente desconcentrar o sacarle un poco el poder, o mucho el poder al presidente y entregárselo al Parlamento sin modificar la Constitución. Eso era interesante también. En 1800, la Constitución de 1833 rigió en todo lo que nosotros le llamamos, a mí no me gusta, periodo parlamentario, ¿no? Porque a mí no me gusta porque seguía siendo un periodo presidencial con menos atribuciones del presidente, ¿no? Que es un poco lo que está pasando ahora. El reforzamiento en 1925 con la constitución, una constitución presidencialista nuevamente, ¿no? Y a medida que se iba avanzando el tiempo, se iba desconcentrando nuevamente el poder con ciertas reformas, ¿no? Al punto de que, de nuevo, el problema presidencial de pocas atribuciones del presidente y mucho choque con el Congreso generó un quiebre democrático, ¿no? Se reforzó nuevamente el presidencialismo, ha ido desconcentrando también el poder, y entonces ahora la pregunta que uno tiene es, bueno, ¿no será que el problema es de raíz de nosotros y no es de forma de gobierno? O sea, ¿no será finalmente que una forma de gobierno distinta como semipresidencial o parlamentaria pueda tener los mismos problemas, ¿no? Y los mismos riesgos que un sistema presidencial? Yo creo que esas son preguntas que uno tiene que hacerse, más que simplemente definir decir, bueno, como esto no funciona, vamos por este otro modelo institucional, porque América Latina nos ha demostrado que cualquier modelo institucional puede llegar a caer, ¿no? Eso ocurrió, por ejemplo, en Perú. En Perú se cambió de un sistema presidencialista a un sistema semipresidencial que le llaman presidencialismo parlamentarizado, y Perú tiene la tendalá que tiene. A muchos le atribuyen precisamente a este tipo de sistemas a haberle quitado poder al presidente, ¿no? O sea, es como la pregunta, digamos, el problema al revés al que nosotros se supone que tenemos. Dicho esto, yo creo que la discusión tiene que ser una discusión sistémica, ¿ok? ¿A qué me refiero? O sea, si tú piensas en un semipresidencialismo, tienes que primero discutir qué semipresidencialismo quieres. O sea, tienes semipresidencialismos que se llaman semipresidencialismos parlamentarizados o presidencialismos parlamentarizados, que es el modelo peruano, ¿no? O tienes otro tipo de semipresidencialismo, que es el modelo más bien francés, ¿no? Que es donde las atribuciones se le quitan y se hacen un contrapeso de atribuciones con parlamento, primer ministro, etc. O tiene sistemas parlamentarios, ¿no? Y uno puede decir, bueno, mira, los semipresidencialismos funcionan súper bien, mira, por ejemplo, Francia, ¿no? O por ejemplo, Portugal. Pero si tú trasladas ese semipresidencialismo a casos que son casos africanos, por ejemplo, o de la Europa del Este, esos presidencialismos no funcionan tan bien, semipresidencialismos no funcionan tan bien. Lo mismo con los parlamentarismos. Hoy lindo el parlamentarismo, mira cómo funciona en Gran Bretaña, ¿no? En Inglaterra. Pero si tú trasladas ese mismo diseño institucional a países de la Europa del Este de nuevo, no te funciona tan bien. Entonces, finalmente viene mucho en cómo estén los actores políticos, legitimen el sistema político. En este minuto el presidencialismo está deslegitimado, como estuvo deslegitimado en algún tiempo antes, ¿no? Pero también este sistema ha estado muy legitimado y ha funcionado en cierto sentido relativamente bien en términos de disciplina y estabilidad institucional. Y perdón lo largo de esto y por todo el tránsito que traté de hacer en la respuesta,
pero en términos sintéticos lo que quiero señalar es que no es tan fácil como se plantea en las discusiones. Hay que pensar mucho, sistemas parlamentarios, qué tipo de sistema electoral se tiene, ¿no? O esta idea del unicameralismo, bicameralismo. O sea, todo eso tiene que discutirse en términos sistémicos, ¿no? Y por tanto no es una discusión tan fácil, y lo que requiere precisamente es mirarla de una perspectiva mucho más amplia. Perdón lo largo. No, súper bien, muchas gracias. Y respecto de este último punto que tú planteabas, lo del bicameralismo, hay también personas que están proponiendo la posibilidad de poder tener en Chile un sistema unicameral, ¿no? Y el argumento que se da básicamente es que en Chile no funciona el Senado y el Parlamento por la lógica que funciona en la Cámara de Representantes, por ejemplo, sino que es prácticamente el mismo trabajo que se hace dos veces, y eso implica además un gasto y una mayor burocracia en todo. ¿Cuál es la experiencia a nivel internacional respecto del funcionamiento de los sistemas uni o bicamerales? Los sistemas unicamerales en general son menos, uno tiende a pensar que son más eficientes en términos de calidad de los gobiernos, pero en realidad son menos eficientes los sistemas unicamerales que los sistemas bicamerales en términos de calidad de las políticas públicas. Eso está comprobado en términos incluso empíricos. Que finalmente, y la razón fundamental de esto es que se quiebra un actor de veto importante de precisamente revisar las acciones que está haciendo la otra cámara. Porque finalmente lo que ocurre con un sistema bicameral son frenos y contrapesos, ¿no? Que por tanto, si una cámara toma una decisión, hay otra cámara que puede decir, oye, pero templemos esto, ¿no? De alguna u otra manera. Entonces, cuando uno hace un análisis a nivel internacional, los sistemas unicamerales tienden a ser un poquito menos, no mucho menos, eficientes en términos de calidad de los gobiernos que los sistemas bicamerales. Por tanto, si tú piensas que los diseñadores a veces están pensando en un país determinado, dicen, como Francia, no sé, se me ocurre algo así como, pero lo que está detrás de esto es entender que cuando tú lo instalas en otros contextos, eso no funciona tan bien, ¿no? Y nuestro contexto es un contexto de partidos demasiado debilitados, pocas raíces en la sociedad, etcétera, donde estos sistemas un poquito más complejos podrían generar más secuencias de inestabilidad que secuencias de estabilidad. Eso es mi opinión. Gracias. No sé si podemos seguir un poquito con el mismo tema, pero agregándole un elemento adicional, Sergio, que es esta demanda de mayor descentralización en nuestro país, ¿no? Y algunos, claro, también como tú estás diciendo, dicen como en Colombia o como en España, sin llegar a las autonomías, ¿no? Y tal vez tampoco a parlamentos regionales, pero ¿cómo crees tú que se introduce o se puede introducir este tema de la descentralización en el sistema de gobernanza o de gobierno del país? Qué complicada pregunta, Julia, sobre todo hablar sobre esto ante una experta como tú, digamos, en temas de descentralización. Pero lo que yo logro observar es que los procesos de descentralización siempre tienen que tener la forma en cómo se agregan a nivel nacional, ¿ok? Incluso los sistemas federales, su principal búsqueda era precisamente, bueno, organicemos gobiernos federales, pero también pensemos en cómo nosotros como gobiernos federales nos vamos a agregar a la política general nacional, ¿no? Y en ese caso, en ese sentido, yo no soy muy experto en pensar cómo se debiesen estructurar los gobiernos regionales o la descentralización, pero sí me preocupa mucho en cómo finalmente las estructuras nacionales se puedan llegar a acoplar a las nuevas definiciones descentralizantes, ¿no? O descentralizadoras. Yo creo que se ha hablado mucho del proceso de descentralización desde la perspectiva dividida, digamos, en cada uno de estos territorios descentralizados,
y menos en cómo el sistema nacional se va a acoplar a eso. Por ejemplo, estamos hablando del Senado, ¿no? En países con mayor descentralización, los senados son una forma de llevar y de conducir a la política nacional las decisiones del nivel subnacional, ¿no? Yo creo que eso es lo que falta también. No sé, por lo poco que yo conozco de los temas de descentralización, para mí la forma en que se agrega la descentralización a las decisiones nacionales es algo que está al debe en nuestro país. Y en la misma lógica, Sergio, respecto de la tan anhelada participación, yo creo que este proceso en el cual vivimos, ¿cierto?, nos da mucha esperanza de poder tener una constitución escrita en democracia, en donde se visibilicen las más amplias sensibilidades, ¿cierto?, en torno a temas de importancia nacional. ¿Cómo visualizas o cuáles serían los mecanismos de participación que debieran estar plasmados en esta nueva Carta Magna? Yo creo que los mecanismos de democracia directa. Estoy convencido de que los mecanismos de democracia directa son un gran instrumento de la representación. Pareciera ser contradictorio, ¿no? De democracia directa y representación. Pero muchas de las investigaciones que se han desarrollado, particularmente con profesores de acá, incluso chilenos, como David Altman, han demostrado que los mecanismos de democracia directa son reforzadores de los mecanismos de representación y reforzadores de la legitimidad de los mecanismos de representación. Y por tanto, participaciones en decisiones, como la participación que hubo respecto al plebiscito, son sumamente relevantes para canalizar las demandas ciudadanas, ¿no? Pero no solo a través de plebiscitos, sino que también a través de referéndum revocatorios, etcétera. Es decir, una amplia gama de mecanismos, iniciativas populares de ley, una amplia gama de mecanismos de democracia directa que te permitan precisamente darle mayor vitalidad a la lógica de relación, de decisión con la ciudadanía y la participación de la ciudadanía. En Chile siempre ha existido temor, de nuevo por lo que hemos estado hablando con Julia, Bruno y tú, Alejandra, respecto a que dicen, bueno, pero entonces va a ser Venezuela, ¿no? Siempre como que el atajo cognitivo de los tomadores de decisión es buscar un país. Si no les gusta, buscan un país que no les guste. Y si les gusta, buscan el país que les guste. Esa ha sido la discusión en general. Pero también existe mucha evidencia que demuestra que finalmente estos mecanismos ayudan a todo el mecanismo de representación nacional. Bien, ya estamos casi en el tiempo, pero mira, hay un tema que yo sé que tú has estudiado. Me gustaría conocer un poco cuál es la impresión que tienes respecto de la posible incorporación de sectores como el pueblo mapuche, por ejemplo, tanto ahora en el proceso de discusión de la nueva constitución, a partir de los escaños reservados para pueblos originarios, como también la posibilidad de que pudiesen también ellos, no solamente el pueblo mapuche, lo digo porque es el más mayoritario, sino que todos los pueblos originarios pudieran estar también de alguna manera representados en el Parlamento, en el Congreso a futuro. ¿Qué es lo que tú piensas al respecto de esto? Creo que las reformas que se hicieron, producto de la Convención Constitucional, de integración de miembros de la Convención Constitucional, estoy muy, muy, muy seguro de que se van a mantener en las futuras elecciones para el Congreso Nacional o Parlamento, dependiendo la forma de gobierno a la que se llegue, digamos, se van a mantener. Va a ser muy difícil no, por ejemplo, pensar en un Parlamento o Congreso con paridad de género. No creo que sea viable y eso se va a mantener. Lo mismo con los escaños reservados a los pueblos originarios. Yo creo que ya una vez entrada la nueva convención, creo que es un tema, digamos, ganado para después todas las instituciones representativas que van a venir para adelante. Así que, y eso es muy buena noticia en realidad. Creo que esa diversidad hace que las decisiones del país sean mucho más representativas, pero y esto es como contraproducente, no sé, pero es contradictorio lo que se señala. Yo creo que esto además
va a generar legislación más eficiente, ¿no? Sí. Y respecto de la paridad de género, porque nosotros tenemos una ley que está hoy día en vigencia, pero por ejemplo para la elección de gobernadores acá en la región de Ñuble no va ninguna candidata mujer. ¿Qué es lo que habría que hacer para poder mejorar respecto de eso? Yo creo que lo que va a ocurrir es precisamente generar un principio que va a ser un principio de paridad que va a tener que regir a todas las elecciones, ¿no? Esos principios de paridad que rigen a todas las elecciones van a tener algún problema, ¿no? En respecto a elecciones unipersonales, ¿no? Como por ejemplo la de gobernador o gobernadora regional. O sea, ¿cómo tú exiges paridad si es que tú estás definiendo quién va a ganar, digamos, ¿no? O sea, que quienes ganan son los que tienen mayor cantidad de votos porque es unipersonal. Pero, ¿por qué no? Pero este problema no es solo en eso. Por ejemplo, los consejeros regionales también hay una cantidad, hay mucho más candidatos que candidatas, ¿no? Y eso se puede regular. En los concejales también, ¿no? De eso se puede regular en términos de paridad. No sé cómo se podría regular en elecciones unipersonales, pero yo creo que esa discusión va a estar, sí, claramente. Vale, gracias. Sergio, y a propósito de lo que ha sucedido, ¿cierto?, propio del estallido social, de la deslegitimidad también que, por ejemplo, tienen los partidos políticos, que son parte de los actores, ¿cierto?, relevantes de este proceso. ¿Cómo visualizas aquello, la comunión o conversación, o qué es lo que van a tener que hacer, en definitiva, los partidos políticos tradicionales para poder captar la atención de la ciudadanía por un lado, y cómo se van a conjugar con los movimientos sociales, las listas de independientes que cobran también cada vez más importancia en procesos electorales tan importantes de este tipo? Yo creo que en este minuto en Chile es un minuto de divorcio con el Estado y las instituciones representativas, ¿ok? Además, yo creo que los partidos ya ni siquiera están en crisis, o sea, ya no hay que hacerle un diagnóstico de enfermedad, sino que más bien hay que hacerle una autopsia, ¿no? A los partidos políticos. Entonces la pregunta más bien es ¿cómo sigue funcionando nuestro sistema representativo? En tanto representación pura, digamos, si es que en realidad los partidos políticos están en la lona, ¿no? Las respuestas sobre eso van en varios sentidos. Algunos y algunas investigadoras señalan que, bueno, esto es un caldo de cultivo para personalismos. A mí no me gusta la palabra populismo, por eso digo, pero personalismos, ¿no? Que podrían canalizar todos estos descontentos, ¿no? A nivel individual. Otros y otras señalan que la verdad que este es el momento de acciones que son acciones más basadas en grupos colectivos, y lo que uno logra observar, por lo menos en las inscripciones de convencionales constituyentes, fue precisamente esto, la agrupación de determinados colectivos que fueron que se insertaron en los procesos electorales, ¿no? Eso es inédito en Chile. O sea, la cantidad de independientes que se inscribieron, que en realidad no son independientes, son casi todos esos grupos, son colectivos que estaban de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Trabajando, ¿no? En distintos territorios, ahora entran al proceso electoral. Hay un gran libro de Donald Lee Van Cott que se llama From Movement to Parties, ¿no? Que desde el movimiento a los partidos, pero ellos están viendo solamente en grupos indígenas, pero uno puede observar también que muchos de estos grupos pueden transformarse después en plataformas electorales y por tanto hacer un reemplazo a los partidos. Y ahí viene el tercer punto. Bueno, entonces se reemplazan los partidos, ¿no? Y por tanto no muere el sistema, sino que simplemente hay un cambio de esto, y esto se ha dado en muchos países también. Un ejemplo claro es Uruguay, ¿no? Donde finalmente el Frente Amplio sube su votación y termina siendo un partido más bien hegemónico, ahora bajando y perdido con la calle Pou, digamos, pero
El Frente Amplio uruguayo es un caso ejemplar de cómo era un movimiento, se transformó finalmente en un partido ganador, digamos, ¿no? Lo que yo no logro observar es cómo los partidos tradicionales pueden recomponerse. Tienen una mochila demasiado grande, pero también han existido casos de recomposición de esos partidos. Eso yo creo que se va a ver muy claro en qué va a ocurrir en las parlamentarias de este año, qué va a ocurrir en las presidenciales de este año. Menos lo vamos a observar en qué va a ocurrir en las convencionales y en las elecciones locales. Y aquí termino. Hay otras investigaciones que dicen que los partidos, si bien uno cree que están muertos, no están muertos, ¿no? Y fundamentalmente no están muertos porque cuando están con una baja legitimidad y muy poca aprobación, se mantienen latentes en sectores rurales y en elecciones locales. Entonces también es muy importante observar las elecciones locales y de comunas rurales. Uno puede decir, no, X partido a nivel nacional jodió, pero está latente en algunas zonas, y eso lo podemos ver nosotros claramente desde nuestra región, ¿no? Esos partidos se mantienen con cierta fortaleza. Se pasa muy rápido el tiempo, más aún, ¿cierto?, con un invitado como Sergio, así es que queremos de verdad agradecer tu participación en este conversatorio de VB en clave constituyente. De verdad que es un privilegio para nosotros poder haber conversado contigo hoy. Sí, el privilegio es mío. Sí, muchas gracias, Sergio. Y ojalá podamos contar contigo en alguna oportunidad más adelante para hablar de estos temas y analizar todo lo que tú estabas diciendo en respuesta a la última pregunta, porque yo creo que las elecciones que vienen van a ser una fuente de análisis y de experiencias muy importante. Entonces, sí te vamos a dejar comprometidos para una conversación posterior para eso. Y ojalá que pueda ser presencial. Sí, bueno, cuanto mejor. Así es. Así es que por hoy nos despedimos de este programa VB en clave constituyente y les dejamos invitados obviamente para la próxima semana para poder obviamente seguir conversando de temas constitucionales que tanto nos interesan. Muy buenas tardes a todos y todas.